la semana pasada, confirmen, hicimos desde la invasión al Tahuantinsuyo hasta las guerras civiles entre los españoles. Confirmen, llegamos hasta ahí, ¿verdad? Sí, bien. También llegamos a dar las claves, ¿verdad? Confirmen eso también, sí. Las claves de la semana 4 en clase no confirman, entonces están buscando ahí. Y ya, mientras confirman, asumo que sí, espero que sí. Ya, vamos a entrar hoy día al virreinato del Perú. Vamos a trabajar, sí, gracias Melanie por la confirma. Vamos a entrar al virreinato, es un tema importante. Es un tema que abarca una gran cantidad de información. Y hay algo que sí, todavía no tengo que confirmarles ahorita, que en las semanas de la próxima clase, las 6, no sé si... ya lo vi. La próxima semana hacemos reformas borbónicas y rebeliones indígenas. Entonces hoy día nos vamos a centrar únicamente en el virreinato. Vamos a compartir entonces nuestra primera PPT. Ahí está. Bien, listos. La primera pregunta sería, ¿cuándo se creó el virreinato y para qué se creó el virreinato? Ya, dos preguntas de frente, ¿no? Respondan la primera. ¿Cuándo se creó y para qué se creó? El virreinato se creó en el siglo XVI, 1542. ¿Quién lo creó? El rey Carlos I de España, en Barcelona. Ajá. Y la fecha de la creación fue con una Real Cédula Suprema. Y la creación del virreinato era parte de las llamadas leyes nuevas. Las leyes nuevas, recordarás, protegían al indígena. Por ejemplo, suprimiendo las encomiendas, remunerando al indígena por el trabajo que hagan en las mitas, y también creando el virreinato para que el virrey que venga aquí a reemplazar a los conquistadores, ese virrey proteja al indígena. Y tú dirás, pero profe, pero ¿qué pasa? Los españoles nos pegaban, nos maltrataban, ¿cómo va a decir que para que proteja al indígena? Claro, entre comillas, ¿no? ¿De qué manera lo protegería el virrey al indígena? Pagándole su sueldo y evangelizándolo. Y es justamente eso lo que nos ayuda a responder la siguiente pregunta, que es ¿para qué se creó el virreinato? ¿Cuáles serían las principales razones que motivó al rey a crear un virreinato? En primer lugar, el rey se siente incómodo porque los conquistadores se habían matado, Pizarro, Almagro, ¿no? Recuerdan, se disputaban una ciudad, la ciudad más rica que había, ¿no? En Perú, el Cusco. Entonces la pelea empezó y luego se continúa con la rebelión de los encomenderos. Y entonces el rey se siente incómodo porque yo mandé a conquistadores a que me sirvan, no para que me roben lo que es mío, diría el rey. Por eso mejor mando virreyes y de esa manera logró una mayor autoridad, mayor control político. Demuestro que yo mando y mi colonia obedece. Y el virrey es tan fiel a mí que no me va a traicionar como Pizarro Almagro. Entonces con eso centralizo mi poder. O sea, en otras palabras, lo que quiere el rey al crear el virreinato es imponer orden, control, autoridad, centralizar, organizar. Ok, eso es en lo político. ¿Y en lo económico qué desea el rey de nosotros? En lo económico lo que quiere es metales preciosos, ¿no? Acumulación de metales preciosos, porque ellos manejan la doctrina del ¿te acuerdas, no? Mercantilismo, ¿no? Acumulación de metales.
Bueno, eso sería lo económico. ¿Qué más empuja, crees tú, al rey a crear un virreinato? Ya vimos lo político, ya vimos lo económico. Pacificar el Perú de las llamadas guerras civiles, porque el virreinato se crea en plenas guerras civiles. Por eso es que el primer virrey del Perú, recuerda clase pasada hablábamos, el virrey Blasco Núñez de Vela, llegó y justo llega al Perú y encontró que estábamos en plena rebelión de Gonzalo Pizarro. ¿Se acuerdan quién era Gonzalo Pizarro? Era un encomendero. Ajá, a Vela, pues, ¿no? Claro, a Vela lo... No entiendo esa palabra, pero supongo que quieres decir que se le volaron la cabeza. Claro, al virrey Vela se la cortaron, ¿no? ¿No? Así como hoy día dicen que Dina va a tener su cabecita ahí mostrada, dicen, la cabeza de Dina va a estar ahí, chévere. Entonces, no sé si, no creo que pase hoy día, pero no pasa de mañana. Ya, porque la gente ha venido para quedarse un mes, 2 meses, ¿no? Con toda su soya, su comida, su reserva, su tambo, todo, con toda la gente. Y qué interesante que San Marcos esté ahí haciendo el papel de Telo para los que van a hacer la revolución peruana, ¿no? Pues, la UNI también, ¿no? Y eso está muy bien, porque mucha plata pagar Telo todos los días por un mes, ¿no? Para cambiar la política del Perú, como si nosotros tuviéramos la culpa de lo que hacemos política. Entonces, está bien que San Marcos albergue a la gente. Entonces, como les decía, el rey decide crear el virreinato para pacificar el Perú, por eso mandan al virrey Vela. Pero también hay que decir que lo que buscaba el rey era eh, evangelizar al indígena. Y esto era debido a las súplicas de Bartolomé de las Casas. ¿Recuerdas que Bartolomé de las Casas pues, ayudó a eliminar las encomiendas? Y eso pues es muy importante porque con ello se consolida. Y la evangelización también, pues, ¿no? Muy bien, espero que hasta acá estén, a ver, pregunto, ¿por qué se creó el virreinato? Tal vez esa es una pregunta de examen. Uno, para tener mayor control y autoridad. Dos, más ingresos económicos. ¿Qué más había dicho? Tres, para pacificar el Perú de las guerras civiles. ¿Qué más había dicho? Cuatro, para proteger al indígena, ¿no? Recuerda que los indígenas, ¿cómo se les consideró? ¿Ciudadanos, súbditos o esclavos? A ver, tienes que acordarte eso. Gracias a Bartolomé de las Casas, el estatus que tendría el indígena era de ciudadano, súbdito o esclavo. Gracias a las protecciones de Bartolomé de las Casas, sería ciudadano con DNI, súbdito o esclavo. Ups, ¿qué pasó? Se han lagiado. Ciudadano con DNI para que vote en elecciones, ¿verdad? ¿Qué pasó, Cristel? No es ciudadano. Claro, Henry. Súbdito. Súbdito o vasallo, pues, ¿no? Esa sería la forma como se protege al indígena. Y hay que evangelizarlo, hay que occidentalizarlo, ¿no? Ya no va a tener trabajos forzados. En todo caso, se le va a pagar un sueldo. Muy bien. Dicho esto, vamos al tema de la extensión del virreinato. El virreinato del Perú era enorme durante el siglo XVI y durante el siglo XVII fue así grandazo. Solo Venezuela y dominios de Portugal no le pertenecían. Todo el resto era virreinato del Perú. ¿Hasta qué siglo fue así de grande nuestro virreinato? Hasta el siglo XVIII. ¿Qué pasó en el siglo XVIII? Lo hicieron más pequeño, como parte de las reformas borbónicas. Tema que tocará todavía la próxima para entender el siglo XVIII. Vamos a hablar de la organización política colonial. Políticos, los que gobiernan en España y los que gobiernan en América, esos serían los de acá, americanos, locales. O sea, primero los de España. El rey. Sabemos que el rey es la máxima autoridad. Las dinastías que gobernaron España fueron dos. Los Habsburgo, de origen austríaco, y en el siglo XVIII entran los Borbón, de origen... ¿De qué país son originarios la dinastía Borbón? A ver, ayúdame. Son originarios de Francia. Francia. El rey es... ¿Qué tipo de monarquía tiene España en este momento? ¿Absoluta o constitucional?
¿Qué tipo de monarquía tiene España? ¿Es una monarquía absoluta o monarquía constitucional? Es una monarquía absoluta, correcto, es una monarquía absoluta. Por eso es que el rey hace y deshace a su antojo. Firma reales cédulas, por ejemplo. Documentos que solo el rey puede firmar. Su cargo es hereditario. ¿Quién hereda al rey? ¿Cuál de todos sus hijos? ¿El mayor o el mejor? En el caso de la monarquía española, el que hereda el trono es el hijo mayor. ¿En dónde era el mejor? ¿En qué imperio era el que tenga más aptitud? Ajá, correcto, en los incas era el mejor. Pero en las monarquías europeas siempre es el primogénito. Bueno, y el rey de España, Carlos I, llamado también Carlos V, no solamente era dueño de casi toda América, sino también de colonias en África y en las Filipinas. Tenía demasiadas colonias en el mundo. Por eso es que era muy estresante para el rey, comprenderás, gobernar tantas colonias. Por eso que necesita el rey ayudantes, consejeros. A eso se les llama el Supremo Consejo de Indias. ¿Por qué se llama de Indias? Porque este consejo es el que asesora y ayuda al rey a gobernar ¿cuál de todas sus colonias del mundo? Pues solo las de América. Pero y las colonias que tienen en África y en las Filipinas, ahí ya tienen otro consejo también, a consejo de las Filipinas, consejo de las colonias africanas de España, pero este es solamente los consejos de las colonias en América, el consejo de Indias. Y es el máximo organismo del gobierno de las colonias, porque una de las principales funciones que tiene este consejo es proponerle al rey cuáles son las mejores autoridades que van a venir a gobernarnos. ¿Cuáles son esas autoridades que tienen que venir a gobernarnos? Esas autoridades son los virreyes, los jueces, los oidores, los corregidores, ¿no? Todas las autoridades políticas. Ahora, ¿quién se encarga de elegir a las mejores autoridades políticas? Si la gente no cree todavía en la democracia, en las elecciones como ahora, los que eligen a las autoridades son estos, el Consejo de Indias. Es el que hace la selección de las mejores autoridades políticas y también religiosas, ¿eh? Arzobispo, obispo, el consejo también está ahí haciendo el casting para ver quién es el mejor. Pregunta, y entonces al final el Consejo de Indias, tras haber seleccionado a las mejores autoridades políticas y religiosas que van a venir a América, ¿a quién se lo presenta el Consejo para que lo ratifiquen el cargo, para que lo nombren el cargo, para que firme la resolución de que proceda? ¿A quién le presenta el Consejo esas autoridades? Se lo presenta obviamente a quién, pues al rey, claro. Entonces, el Consejo propone, el rey ratifica. Claro, pues porque no puedes violar al rey, ¿no? O sea, no puedes violar el orden, no puedes ir en contra del procedimiento, todo se hace como la ley. Profesor, ¿ese es el único papel del Consejo de Indias? No, también en ese sentido ayuda al rey a administrar, o sea, como lees ahí, a gobernar las colonias, le ayuda a administrar y a gobernar sus colonias. Es más, el Consejo de Indias puede dar leyes para que América tenga leyes, ¿sí o no? El Consejo de Indias, claro que puede elaborar leyes para que lo apruebe el rey. Y esas leyes que el Consejo aprueba, perdón, que el Consejo escribe para que el rey lo apruebe, ¿cómo se le llama? Se le llama leyes de Indias. ¿Leyes de Indias? Sí. Ah, ya. ¿Y eran acá respetadas? No, todas las leyes son violadas. La ley se acata, pero no se cumple. Famosa frase. Bien, y eso. Y ahora vamos con las autoridades americanas. Recordemos al virrey. El virrey es el que representa al rey. Obvio, profe, porque si le quito la sílaba vi, queda rey. Claro, y si le quito la sílaba rey, queda vi. El vi es un segundo, es un vi, es un segundo rey, es un visorrey. Un representante del rey. Si el rey gobierna hasta la muerte, ¿el virrey hasta cuándo gobierna? Responde eso. Si el rey gobierna toda la vida hasta la muerte, en caso del virrey, ¿cómo es ahí? Su tiempo de duración. Por un tiempo. Ya, bueno, está bien, Henry. Vale. No tiene cargo fijo.
Puede ser 5 años, 10 años, 20 años, 2 años, depende de si el virrey está bien en su mandato y si lo remueve el rey cuando sea necesario. La corona lo puede sacar cuando considere conveniente. En el Perú hemos tenido 42 virreyes, 40 oficiales, 2 extraoficiales. ¿Quién fue el primer virrey de América? Ah, profe, muy difícil ese dato datero. Bueno, el primer virrey de América fue Colón, correcto, porque así lo estipuló, ¿qué capitulación? Alejandro. Colón fue el primer virrey porque así lo estipuló la capitulación de Santa Fe. La capitulación de Santa Fe, ¿no? Que la capitulación decía, Colón gozaráis del 10% de las riquezas que encontréis y será nombrado virrey de las tierras que encuentre y almirante de los mares que descubra. ¿No? Ya. Por otro lado, ¿el virrey tiene las mismas funciones que un rey o no? ¿El virrey tiene las mismas funciones que un rey? Pues la respuesta es sí, pero no es el rey. El virrey es el representante del rey, por lo tanto puede ejercer las mismas funciones que un rey, pero solo dentro de su colonia. En ese sentido, el virrey tiene función política. ¿Qué significa eso? Que es el que representa al rey y hace cumplir las leyes del rey. El virrey también tiene función económica. ¿Eso qué significa? Que el virrey es el responsable de ¿qué? El virrey es el responsable de que el oro y la plata lleguen ¿a dónde? A España. El responsable del éxito de la llegada de metales preciosos, porque no hay ministro de Economía. Él es el responsable, el virrey. Tiene función militar. ¿Eso qué quiere decir? Que el virrey es considerado lo que hoy sería pues el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Tiene función judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el virrey es el presidente del Poder Judicial. En esa época, ¿cómo se le llama al Poder Judicial? A la que hace justicia. ¿Cómo se le llama en esa época al Poder Judicial? Ahí está en la pirámide, pues. Se llama, no quieren hablar hoy día. Seguro se están preparando para ir más tarde a hacer historia, pues, ¿no? Ya, ahí está, la Real Audiencia, ¿verdad? Ustedes van a ir, supongo, ¿no? Porque si este es un curso de historia, ustedes pues quieren salir en los libros de historia, ¿no? Vivos o muertos, pero quieren salir. Bueno, algunos quieren más vivos que muertos salir, obviamente. Bien, más tarde tengo que ir a hacer etnografía. Así es que si la próxima semana no vengo a clases porque salí en los periódicos. Bien, entonces la función judicial, eso quiere decir que el virrey es el jefe de la Real Audiencia, o sea, del Poder Judicial de la época. También tiene función religiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que el virrey es el que puede nombrar a las autoridades religiosas, siempre y cuando sean inferiores a las que el Consejo de Indias ha nombrado. Bien, por otro lado, en el virreinato, ¿cómo se frenaba la corrupción? Dame una razón por la cual era difícil que haya corrupción. Y es raro, ¿no? En el virreinato había menos corrupción que en la república. La razón por la cual el virrey era bien difícil que termine siendo corrupto era porque cuando todo virrey terminaba su gobierno, ¿a dónde lo sometían? ¿A dónde se lo llevaban? ¿Qué le aplicaban? Un juicio. Muy bien, Henry. El juicio de residencia. Y es justamente en ese juicio donde se le investigaba cualquier cosa turbia, cualquier anticucho que tendría, ¿no? Profesor, y si es inocente, chévere, pues, es inocente, ¿no? Pero todos van al juicio, todos van al juicio de residencia. Pero ¿por qué vienen que ir todos si algunos son inocentes? Ya, pues, si es inocente, que vaya al juicio, va a salir limpio, ¿no? Quien no la debe, no la teme. Tú lo has dicho. Bien, ahora sí, quiero hablarte de cuántos virreyes son los que tienes que estudiar para el examen. Uno. El más importante es el virrey Toledo, Francisco de Toledo. ¿Por qué es tan famoso el virrey Toledo? Primero, ¿de qué siglo fue el virrey Toledo? A ver, dime el siglo del virrey Toledo. Profesor, por ahí no dice el siglo, usted tiene que enseñarnos, pues.
pero si te está diciendo el año, asumo que tú sabes de qué siglo es. El mejor virrey fue del siglo XVI, ¿correcto? Pero ¿por qué fue el mejor? En primer lugar, para ponértelo más sencillo, el virrey Toledo lo que quiere es que el oro y la plata llegue a España en mayor cantidad como nunca antes ha llegado. Siendo él el quinto virrey, quiere que sea más eficiente la producción de plata de lo que era antes. Más eficiente, que haya más cantidad de producción de plata para que el rey esté muy contento. ¿Y lo logró? Sí. Por eso es que Toledo es considerado el mejor virrey o mejor organizador. ¿Por qué? Porque su principal objetivo era reorganizar el virreinato, o sea, reorganizar la economía del virreinato. Por eso es que acá dice que el objetivo era incrementar la producción, ¿no? Económica. ¿Y de qué manera se podrá explotar más las minas de plata? Bueno, a través de la mita y a través del tributo. Para poder saber cuánto tributo tienen que pagar los indígenas, ¿qué hizo Toledo? Toledo visitó todo el Perú, más que todo el sur, sacando información de cuántas riquezas tenían los indígenas. Y con esa información ya podía saber cuánto es lo justo que le toca pagar los indígenas como tributo. ¿Cómo se llama eso que hizo Toledo para reunir información de la población andina y saber cuánto es lo justo que le corresponde a cada indígena pagar su tributo? A ver, ¿cómo se llama ese procedimiento? Donde reúnes información visitando puerta tras puerta, preguntando, a ver, tú indio, ¿cuántos recursos tienes? En tu Inca, ¿cuánto impuesto le pagabas? A ver, este tiene más, este tiene menos. Bueno, se llama visita. Entonces, lo primero que hizo Toledo fue hacer una visita general al virreinato del Perú para sacar esa información. Y ya, ahora, en lo que dice ahí, ¿no? El tributo y la mita. Él ordena que todos los que vayan a trabajar a las minas tienen que pagársele un sueldo. O sea, como ya desde las leyes nuevas se había ordenado, todo trabajo indígena será remunerado. Entonces, Toledo, pues, reafirma aquello, refuerza esa idea, ¿no? Entonces, repito, para Toledo, todo trabajo indígena será remunerado, pero es el Estado quien tiene que controlar ello. ¿Recuerdas quién antes cobraba el tributo indígena? Antes lo cobraba el encomendero, pero esto ya no existe. ¿Y el tributo será pagado en moneda o en comida? A ver, ¿tú qué dices? Toledo ordena que el tributo sea pagado en moneda o en comida. En moneda. ¿Por qué? Porque lo que quiere el rey es plata, oro. ¿Y de dónde va a sacar, o sea, de dónde se le va a sacar ese dinero para pagarle al indígena? De las minas, pues. O sea, el indio trabaja en la mina. Señor corregidor, acá está la plata que usted me mandó a sacar de la mina de Potosí. Gracias. Señor, disculpe mi atrevimiento. ¿Qué va a hacer con esa plata? Voy a convertirlo en monedas de oro, monedas de plata, para que todo vaya al rey. Y de aquí también voy a separar tus 9 monedas de tu salario mensual. ¿Qué cosa? 9 moneditas nomás me va a pagar. ¿Y cuánto le paga al virrey? 60,000 monedas. Y a mí, 9. ¿Y por qué a mí menos? Porque eres indio. Ah, ya. Entonces Toledo con ello está cobrando tributo en moneda. La pregunta es, con ello, ¿qué obliga al campesino? Lo obliga a que se acostumbre a qué? A que su vida sea en torno al dinero, buscar trabajo a cambio de dinero. Y con ese dinero tiene que pagar un tributo. Entonces lo que busca el virrey Toledo es que el campesino se inserte dentro de un modelo económico de mercado. Todo tiene que ser moneda. Tu vida gira en torno a manejar monedas.
No era como en tiempo de los incas, donde la vida era en torno a la reciprocidad, la redistribución, no había el tema de las monedas, ¿no? Bueno, con Toledo también, en la tercera columna que estás leyendo, dice, se crean las reducciones. Las reducciones eran pueblos pequeños de indígenas que se crearon para que sea más fácil que cobrar el tributo, evangelizarlos y llevarlos a las mitas. A ver, ¿qué diferencia hay entre una encomienda y una reducción? Creo que la vez pasada estábamos hablando de eso, ¿no? Porque vino una pregunta de la reducción en la práctica de la vez pasada, ya me acordé. Bueno, les vuelvo a contar. La diferencia está en que una encomienda es un grupo de indígenas al mando de un español llamado el encomendero. Pero dentro de la encomienda no hay ninguna plaza, no hay ninguna iglesia, no hay ningún edificio para algún gobierno local, no hay nada, es simplemente como, como una reunión de indígenas que trabajan la tierra y el encomendero tiene que evangelizarlos, tiene que evangelizarlos. Pero las reducciones que creó Toledo son pueblos un poquito más grandes, pero siguen siendo reducidos de tamaño. Pero la diferencia con la encomienda es que son ciudades, como pequeños pueblitos. Y para que parezcan pueblitos, toda reducción tiene que tener su plaza central. ¿Saben cuáles son las condiciones para que se forme una plaza central? Que haya una pileta en el centro, así como la Plaza de Armas de Lima, que haya el palacio, bueno, en este caso una iglesia. Dentro de la reducción tiene que haber, pues, las casitas alrededor, y entonces los mandan a formar en la mañana, ya, formación en la plaza, ¿no? Ya, paguen su tributo, ya, los demás hagan su cola porque los vamos a mandar a la misa, y los otros los vamos a mandar a la mita, y así por turnos, ¿no? Entonces la reducción es una forma de facilitar, repito, el cobranza del tributo, la evangelización y los viajes a las mitas. Bien. Entonces, no olvidar, ¿no? Que lo que se busca hacer del indígena es protegerlos. Gracias a Bartolomé de las Casas. Gracias a él, el indio será considerado súbdito, como hace un momento pregunté, o vasallo. Hay que proteger al indígena, no hay que explotarlo. Hay que protegerlo pagándole un sueldo. Entonces, la idea de que el indígena no sabe qué hacer con su vida porque necesita un guía, ¿no? Incluso se inventó la idea que el indio es borracho, es ocioso, es haragán. Más aún, no sabe quién es Cristo. Por eso es que tenemos que guiarlo, tenemos que enseñarle, tenemos que verlo como un perrito, ¿no? Como esos borreguitos que no saben nada, y la misión del hombre blanco es guiarlos para que se enderecen y caminen por donde tienen que caminar en vereda. Por eso se les consideró menores de edad y que necesitan la protección de un español, porque ellos no saben qué hacer con su vida, ni cómo guiar su alma. Entonces, eso explica el por qué además se crearon las reducciones. Ayer justamente estaba haciendo clase en otra parte, y entonces un chico me dice, profesor, yo voy a San Marcos a Derecho. Estábamos hablando de la posible nueva constitución que están planteando. Y yo les lanzo la pregunta, ¿y estarían de acuerdo con una nueva constitución? Y entonces el chico postulante, como ustedes, me dice, profesor, pero ni siquiera saben qué es lo que quieren cambiar. Pero tú le preguntas algo sobre la Constitución y no saben nada. Y entonces, ¿cómo van a plantear un cambio de Constitución si ni siquiera saben nada? ¿Y qué planteas tú? Le digo. Primero hay que enseñarles, primero hay que ilustrar a estos peruanos, ¿no? Que solamente les gusta protestar, pero hay que como un poco la idea de Toledo, ¿no? Hay que guiarlos,
hay que hacerlos, civilizarlos, porque ellos no saben nada. Como son de la sierra, no saben nada. Y como no tienen universidad, no saben nada. Entonces, por eso no debería de haber un cambio de constitución. Entonces, ¿cómo se reproduce esto, no? La herencia colonial. También en la época del virreinato se creía que el indio, por ser indio, y hoy por ser provinciano, es un ignorante y necesita pues un guía, ¿no? Enseñarles, guiarles sus ideas. Y eso es justamente lo que, repito, fundamenta la creación de las reducciones, para que vivan en civilización. Bueno, y lo otro, lo último, ¿no? Con Toledo llega la Inquisición. Llega la Inquisición para perseguir a los herejes. Bueno, a ver, una pregunta. ¿Alguien sabe qué significa una crónica toledana? Me suena, profesor. Sí, pues te suena porque se creó en el gobierno de Toledo, por eso crónicas toledanas. El virrey mandó a escribir crónicas toledanas. ¿Para qué? Para que se escriba la historia de los incas diciendo que los incas eran buenos o malos. ¿Tú qué piensas? Si tú fueras el virrey Toledo y mandas a escribir la historia de los incas a los cronistas, le dirías que la versión que tienen que escribir es que los incas eran malos. Claro, que los incas eran tiranos, abusivos. ¿Y con qué objetivo buscas tiranizar a los incas en estos libros? El objetivo es que con ello se justifica que estuvo bien la conquista española aquí, porque los incas hacían sacrificios humanos, porque los incas te explotaban, porque los incas no te daban democracia ni libertad, porque los incas te cortaban la cabeza si te sublevabas. Entonces, qué bueno que llegó España, porque nos trajo la verdadera religión para salvarles el alma a estos condenados al infierno por no creer en Dios. Y también les traemos la civilización, le traemos la lengua, los productos europeos. Entonces estuvo muy bien la conquista española. Qué bueno que llegó España. Se justifica entonces la conquista tiranizando a los incas con estos libros que mandó a hacer el virrey Toledo. Muy bien, muchachos, no se olviden de estudiar a Toledo. Toledo es muy importante. De ahí van a venir preguntas. Regresamos y ahora vamos con la Real Audiencia. La Real Audiencia es lo que hoy, ¿qué cosa sería? Lo dijimos hace unos momentos. La Real Audiencia sería lo mismo que hoy es el Palacio de Justicia, el Poder Judicial. Era el máximo tribunal de justicia en América o también en España. La audiencia era el máximo tribunal de justicia, pero ¿de América o también para España? La Real Audiencia, que estaba aquí en Perú, era el máximo tribunal de justicia solo para América. No abarca España. No, profe, ¿cómo va a abarcar España? Porque en España está el Consejo de Indias. Entonces, es el máximo tribunal de justicia, pero solo abarca América. Ok. Su función, como ya te imaginas, hacer justicia ante algunos casos, crímenes, etc. Pero las más importantes funciones, al margen de hacer justicia a nivel general, con los jueces llamados oidores, es uno, por ejemplo, cuando se muere un virrey, supongamos, se muere, ¿quién lo reemplaza momentáneamente? La audiencia. Hasta que venga el siguiente virrey. Es como decir una especie de vicepresidente. Sí, sin serlo, por supuesto, porque no estamos en la República. Otra función de la audiencia sería hacerle el juicio de residencia ¿a quién? Al virrey y a todas las demás autoridades políticas. No pienses que solo al virrey le hacían juicio, era al virrey y a todos los políticos, para que ninguno sea corrupto. Ya, entonces esas son las funciones. Aplicar justicia, reemplaza al virrey en caso de muerte o enfermedad. Y ¿qué fue el último que dije? Ya, el juicio de residencia. Correcto, correcto. Claro. Bueno, ¿cuántas audiencias habían en Perú? Habían 7. La audiencia de Lima, que era la más importante, la de Quito, Santa Fe de Bogotá,
La audiencia de Panamá, acá no se ve muy bien, ¿no? La de Charcas, la de Chile y la de Buenos Aires. Esas son las audiencias. Ahora, son muchas audiencias, ¿verdad? Claro, pues profesor, si tenemos un enorme virreinato se necesita varios poderes judiciales, porque si fuera solo el de Lima, supongamos que un crimen ocurre por acá, ¿cuánto se va a demorar el juez hasta llegar a ver el caso? Mejor varias audiencias para que sepan, el que esté más cerca asume el caso. Pero ¿sabías que las audiencias, para saber a qué jurisdicción le corresponde ver este caso, este crimen o lo que sea, qué cosa se le creó a las 7 audiencias para saber hasta dónde llega su jurisdicción cada audiencia? A ver, ¿qué dirías ahí? ¿Qué se le creó a cada audiencia para saber hasta dónde tiene que llegar su jurisdicción territorial? Claro, muy bien, Sergio. Límites, fronteras. Muy bien, entonces mira las fronteras de las 7 audiencias. ¿Te suena algo peculiar o familiar? Claro, las fronteras de las 7 audiencias, con la proclama de independencia, se convirtieron de fronteras de audiencias. ¿A qué se convirtieron? A las fronteras de los actuales países. Eso explica el por qué la forma que tiene el Perú es así, la forma que Chile tiene hoy es así larguita, porque eran las fronteras de las antiguas audiencias. Es muy importante, por eso es que cuando hablemos de las fronteras que le corresponden a los países recientemente independizados y que tenían que mantener las que tuvieron en las audiencias coloniales, estás aplicando un principio jurídico que empieza con la U. ¿Te acuerdas cómo se llamó ese principio jurídico que empieza con la U? Que se aplica inicialmente con la independencia para mantener las fronteras. Correcto, muy bien, excelente. El uti possidetis. Entonces, eso también tienes que recordar para ir jalando desde cuándo empieza toda esta cuestión de las fronteras actuales. Empieza con las de las audiencias. Bien, entonces esto de las audiencias, volvemos aquí. Y ahora turno de los corregimientos. Los corregimientos. Los corregimientos sería lo que hoy son provincias. El corregidor es como decir hoy día, pues que te digo, un gobierno regional. En otras palabras, cada frontera de audiencias estaba dividido en provincias. Si esto es una frontera de audiencia, se divide en provincias. Cada provincia es un corregimiento. Y quien está a cargo de ello es el corregidor. No te olvides, los corregimientos eran las divisiones de una audiencia. Y fueron la base de las futuras provincias. Los corregimientos vinieron a reemplazar a los encomenderos. ¿En qué? En el cobro del tributo. ¿Y por qué? Porque los encomenderos fueron suprimidos por Bartolomé de las Casas y las leyes nuevas, ¿verdad? Por abusivos. Así es. En su reemplazo se crearon los corregidores, porque los corregidores no serán abusivos con los indígenas. ¿Y usted cómo sabe? Pues porque la palabra dice corregidor, viene de corregir, y el corregidor viene a corregir abusos o evitar malos tratos. La pregunta es, ¿cumplieron realmente su función de corregir y no hacer abusos? Yo diría que no mucho, ¿no? Porque estos malditos se volvieron los más abusivos y explotadores funcionarios del sistema colonial. En primer lugar, cobraban tributo a los indígenas. En segundo lugar, los mandaban a las mitas. Y luego se quedaban para venderles productos. ¿Qué productos? Productos que tenía el corregidor. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta venta de mercancías que hacía el corregidor? Muy bien, Henry, el reparto mercantil. El reparto mercantil es, como te digo, la venta forzosa de mercancías. Señores indios, ha venido su taita, el corregidor. Les vendo peines, y le vendía peines a los calvos. Les vendo anteojos de medida a los que no tienen problemas de visión. Les vendo Biblias a los que no saben ni leer ni escribir. Les vendo manteles de mesa a los que no tienen mesa. O sea, lo que quiero decir es que el corregidor vende chucherías. Y los vende a precios bien caros, bien caros. Como el corregidor gobierna en una provincia,
aplica justicia dentro de su jurisdicción. Profe, disculpe, pero la justicia no la hacía la audiencia. Ah, ¿cómo respondes eso? Acá te dice que el corregidor también es una autoridad judicial, pero la justicia no la aplica a la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia que hace el corregidor y la justicia que hace la audiencia? La diferencia está en que es que la justicia que hace el corregidor solamente es dentro de su pequeño ámbito de la provincia. Pero si tú no estás contento con la decisión judicial que dé el corregidor, ahí puedes apelar recién ¿a dónde? A un poder judicial de mayor jerarquía, que es la Real Audiencia. Y hablando de justicia, muchachos, ¿quién le hacía el juicio de residencia al virrey? Lo dije. A ver, que no se te vaya la info. Quien le hacía juicio de residencia al virrey era la Real Audiencia. Correcto, sí sé que sabes. Pero lo que no sé si sabes es, ¿y quién decidía si es culpable o inocente y la sentencia que tiene que cumplir el virrey? ¿Quién decidía la sentencia? ¿La audiencia, el Consejo de Indias o el rey? O sea, el juicio lo empieza la audiencia, pero quien da el veredicto de la sentencia, muy bien, es el Consejo de Indias, correcto, es el Consejo de Indias quien se pronuncia y da el fallo sobre si era culpable o inocente. Entonces, ahí para que vean la jurisdicción, la diferencia que hay en el poder de España y el poder de acá. Entonces, el corregidor, como dije, aplica justicia en menor jerarquía dentro de su provincia, pero también los manda correazos a los indios a las mitas, les cobra tributo, los indios no tienen monedas para pagar, y les vende mercancías, ¿no? Ahí está una imagen de Huamampoma de Ayala donde se ve la venta forzosa de mercancías. Ahí el reclamo del indígena que no tengo para pagarte todo esto que me quieres vender. ¿Por qué el corregidor quiere vender mercancías? Quiere dinero. ¿Pero acaso no le pagan al corregidor un sueldo? Claro que le pagan. Le pagan sus 8,000 pesos al mes. Entonces, si recibe salario del Estado, ¿para qué quiere recursearse vendiendo mercancías? Porque necesita plata para comprar qué cosa y demostrar que yo tengo diferenciación social. ¿Qué cosa uno compra para demostrar, ubícate, yo soy un señor, tú eres un cholo? ¿Qué cosa se compra para diferenciarnos de la cholada? Seguramente tú también lo has comprado, sobre todo cuando tienes que ir a tu academia para que no te digan, ¿cómo ha venido? La ropa, pues Sergio, vestimenta, claro. La ropa te da reputación, te da estatus social. El corregidor entonces compraba ropita con ese dinero del reparto mercantil. ¿Esto que hacía el corregidor era legal o ilegal de vender mercancías a los indígenas? ¿El rey le había permitido que pueda hacerlo, sí o no? Era ilegal. ¿Algún día se legalizó esto? Sí, se legalizó con las reformas borbónicas. Eso lo veremos en la próxima clase, las reformas. Bien. Entonces, ese era el poder que tenía el corregidor. Podríamos decir que si el corregidor gobierna una provincia, ¿tiene función política o económica? Si el corregidor gobierna una provincia, tiene función política. ¿En ese sentido también tiene función económica o no? ¿Tendrá función económica también o solo función política? Claro, ambas, porque como cobra tributo, ¿no? Entonces también la tiene. Bueno, ¿quién se rebeló contra los abusivos corregidores un día? Túpac Amaru II. Después de la Gran Rebelión, se crean las intendencias. En el siglo XVIII, las intendencias reemplazaron a los corregimientos. Las intendencias serían más grandes o más chicas que un corregimiento. O igual, las intendencias serían más grandes, del mismo tamaño que el corregimiento, o más chicas de lo que antes era un corregimiento. Solo te doy la pista que las intendencias fueron futuros departamentos, entonces terminaron siendo más grandes. Aquí está el mapa. 84 corregimientos que habían se convirtieron en 8 intendencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una famosa intendencia es la de Lima. Otra la de Trujillo. Hay Lima, Cusco, Tarma,
Trujillo, Huamanga, Huancavelica, Arequipa y Puno. Esas son las 8 intendencias. ¿Cuál fue la última intendencia en crearse? Puno, es la última. ¿Y por qué, profe? Lo que pasa es que Puno había sido anexada al virreinato del Río de la Plata. ¿Qué? Alucina que los puneños eran argentinos. Oye, ¿qué? Ahora los puneños, ¿qué quieren ser? Ahora los puneños quieren ser otro país. No sé si bolivianos o otro país aparte. La cosa es que hace rato que el sur está pidiendo a gritos, ya no queremos ser de Lima ni peruanos. Claro. O Runasur, buena propuesta, Sergio. Un nuevo país Runasur. Pero lo más probable es que se unan a Bolivia, ¿no? ¿Te gustaría que el Perú se parta y perdamos el sur? Porque el sur sabe de que Lima no hace nada por ellos. ¿No te gustaría? ¿Por qué? Te gusta grande, te gusta un país grande, ¿no? Ya. ¿No te gustaría que el sur, por bienestar de la población, porque se supone que los que gobiernan tienen que ser el pueblo o gobiernan los políticos? Los políticos tienen que hacer caso a lo que el pueblo decida, ¿no? El gobierno lo decide el pueblo, no los políticos. El pueblo designa con su voto a un político para que se cumpla la voluntad del pueblo, y si el pueblo del sur quiere ser un país aparte, pues ya es tiempo de cambiar el dibujo, ¿no? No, profesor, ¿qué está hablando? Usted es un traidor a la patria, profesor, se me ha caído. ¿Cómo se atreve a decir que el Perú tiene que separarse y convertirse en Bolivia en otro, o UNASUR, como es? Qué terrible lo que podría venir en el futuro, una nueva confederación Perú-Boliviana. Está en la Constitución que Perú es uno. Oye, ¿por qué crees que quieren un cambio de constitución? ¿Acaso las constituciones están escritas en piedra? La constitución lo hacen los Homo sapiens primates simios. No lo hace Dios. Bueno, la última autoridad se llama las intendencias. No, ya dije las intendencias, lo siento. Los cabildos, la última es los cabildos. Los cabildos sería lo que hoy conocemos como los alcaldes, la municipalidad, el alcalde, el regidor, el que gobierna la ciudad, ¿no? Entonces, es la autoridad política que todavía existe. El cabildo gobierna la ciudad. En la república ya se llaman municipalidades. También hay regidores. La función de los alcaldes es vigilar la limpieza de la ciudad, que paguen los impuestos en los mercados, o multar a los que no pagan, ¿no? O matar a los perros por la sobrepoblación. Ver que espanten a las prostitutas, a los delincuentes que dan mal aspecto en la capital. Eso es las funciones que hace todo alcalde. Y también habían alcaldes o cabildos para indígenas, que estaban al mando de, ¿cómo le llamas al alcalde de una comunidad indígena? Se le llama curaca, barayoc o cacique. A ver, ¿quién sabe eso? Si en la sierra también tienen sus alcaldes, ¿cuál es el nombre que se le da al alcalde de los indígenas? Curaca, barayoc o cacique. Ah, profesor, y esas cosas me confundo, profesor, yo no sé, yo pensé que es uno solo. La palabra es Barayó. El Barayó es el alcalde de los indígenas. Profe, ¿qué diferencia entre Curaca y Barayó? Eso vamos a verlo en un momento, cuando hablemos de la sociedad. Ya, entonces ahí está el alcalde y los cabildos. ¿Sí? Bien, con esto terminamos la política y nos vamos a la sociedad virreinal. Bien, la sociedad en el virreinato era muy racista, obvio, profe, hasta ahora, por supuesto. Y también era muy clasista. O sea, ¿de qué manera nos dividen? De acuerdo a la cara que tienes y al dinero que ganas. Entonces, es una división económica y racial. Vamos a ver primero la división racial. Si es desde la visión racial, nos dividen en repúblicas. La primera es la República de Españoles y la otra es la República de Indios. Profe, ¿por qué dice característica estamental y característica étnica? Étnica porque de acuerdo a la raza que tienes, te ubican en un estamento. Profesor, así como la India. No, pues tampoco así los nombres de Brahma, Vaisya, Sudra. No, así no. O sea, tú eres negro, naciste negro, mueres negro.
Profesor, pero si un negro nace esclavo y luego es liberado y por cosas de la vida llega a tener éxito y empresas y tiene mucho dinero, entonces subió de nivel socioeconómico. Claro, lo puede lograr, pero sigue siendo negro. Entonces, dentro de, los rasgos prejuiciosos de los estamentos, no sé si has escuchado esa frase, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Aunque la negra tenga plata y fortuna, siempre será negra. Entonces, esa es una terrible división estamental, a eso se refiere. Entonces, de acuerdo a la raza, nos dividen en República de Españoles, República de Indios. Dentro de la República de Españoles, tenemos dos grupos, los nacidos en España, que son los chapetones o peninsulares, y los nacidos en América, también llamados criollos. Y el dentro de la, bueno, primero, los criollos son hijos de peninsulares, pero que nacieron acá. Los chapetones son los que nacieron allá, bueno, eso está claro, ¿no? En el caso de la República de Indios, acá tenemos que aplicar o recordar que existen indios con poder, mucho poder, a tal punto que son indios nobles. Profesor, pero ¿qué ha hecho ese indio para ser noble? Simplemente desciende de la élite inca. O sea, es un descendiente de alguna panaca de algún inca. Por ejemplo, los Condorcanqui, los, a ver, ¿quiénes más? Los Pumacahua, ¿no? Pumacahua descendía del linaje de Huayna Cápac. O sea, son descendientes directos de los reyes incas. Y como tienen estos privilegios de nobles incas o descendientes de la nobleza indígena, España, ¿qué privilegios les brinda? ¿Pagan o no pagan tributo al rey por ser indios nobles? ¿Sí o no? Por supuesto que, dime tú, ¿pagan o no pagan tributo los indios nobles al rey? A pesar que son nobles, ¿pagan o no pagan tributo? ¿Tú qué piensas? La respuesta es que no pagan tributo, tienen ese privilegio, no pagan tributo. ¿Van a la mitad, a ir a la mitad minera? ¿Van? Tampoco, tienen esos privilegios. Entonces, esta nobleza indígena también será conocida como los curacas. Ah, la palabra curaca o cacique son sinónimos por si acaso. Curaca o cacique es lo mismo. Solo que aquí en el Perú más se usa la palabra curaca. Cacique se aplica más en México, en las Antillas. Entonces, el curaca o noble indígena no tributa, no mita. Por el contrario, él es el que se encarga de cobrarle tributo ¿a quién? A su comunidad. ¿Esa comunidad cómo se llama? Lo creó Toledo, pues muchachos. ¿Cómo se llaman las comunidades indígenas? Las reducciones. Claro, muy bien. Entonces el curaca le cobra tributo a su propio pueblo indígena y se lo entrega al corregidor. Se lo entrega a España. Entonces el curaca es como una especie de bisagra que colabora con el poder dominante y el dominado. Bien, entonces estos son los indios nobles, que eran nombrados por el virrey o la audiencia. Son, en todo caso, saben ellos que descienden de los incas, pero son ratificados por España siempre, siempre por el virrey o la audiencia. Por eso es que Túpac Amaru, recuerda, no le habían dado su título de reconocimiento de descendencia de un inca, y por eso se fue a Lima ante la audiencia, exigiendo que merece que le reconozcan su título de inca y que el rey firme dicho reconocimiento. Pero nunca le reconocieron a Túpac Amaru II. Una de las razones por las que se revela fue eso incluso, ¿no? Muy bien. Y los otros son los indios del común, que leemos aquí. Bueno, ellos son la mayoría, los que tributan, los que emitan, los que sufren, los que mueren, ¿no? Los que compran el reparto mercantil, los que viven están ahí en un documento llamado cédula. Ahí están registrados sus nombres para saber quiénes son los que tienen que tributar, ¿no? Y viven en las reducciones. Y luego los mandan a las mitas. Ya.
Decíamos además que otras autoridades, aparte de los curacas o nobleza indígena, ¿cuál era? A ver, ¿cómo se llamaba? O sea, aparte del curaca o noble indígena, hay otra autoridad indígena muy importante, que eran los alcaldes de indios. Ajá, los barayoks. La diferencia entre un curaca y un barayok, ¿cuál es? Ahora sí te lo cuento. Es que el curaca se viste como español. Profe, no lo puedo creer. ¿No te acuerdas de las fotos de Tupac Amaru con su sombrero, su saco negro? Se viste como español, típico vestimenta de curaca. En cambio, el Barayot, que es un alcalde de indios, se viste con su traje típico de su pueblo, con su traje andino, y siempre carga en su mano un palo. Ese palo se llama Barayot, justamente. ¿Y para qué carga ese palo? Es su símbolo de poder, su distintivo de poder. Aquel que vea a un indio cargando un palo, ese es el Barayot. Esa es una forma de demostrar que tiene pues el poder. Y hace justicia menor dentro de su comunidad, como un alcalde de la comunidad o un alcalde de la reducción, ¿no? Bien. Y eso. Ya. Por otro lado, también tenemos dos tipos de indios. Los que trabajan en las minas y los que trabajan en las haciendas. Profesor, ¿cómo se dice a los indios que trabajan en las minas? Indios mineros. Ah, fácil. Y los que trabajan en las haciendas, ayúdame, ¿cómo se les dice? Empieza con Y. Se les llamará yanaconas, correcto. Profe, pero la palabra yanacona existió en el tiempo de los incas, ¿no? ¿Te acuerdas qué significaba yanacona en el tiempo del Tahuantinsuyo? ¿Qué era yanacona en tiempo del Tahuantinsuyo? Esclavo no era. ¿Qué papel tenía un yanacona en tiempo de los incas? Muy bien, sirviente doméstico del inca y de su panaca. Pero ese nombre cambia de significado en el virreinato porque va a convertirse en el indio que trabaja la hacienda de un patrón español, a cambio de que le entreguen una parcela. Bien, entonces esto es la forma de la división. Esta división que les estoy explicando es racial o económica. A ver, ¿te acuerdas? Esta forma de dividir en República de Españoles y República de Indios, ¿es una división racial o económica? Es una división racial. Por eso es que si te das cuenta, no hay República de Mestizos, porque la raza mestiza es horrible. Para España es la peor raza que da vergüenza. O sea, la nuestra, porque nosotros somos mestizos. ¿Por qué le dábamos tanta vergüenza a España? ¿Cuál fue nuestro delito? ¿Cuál es el peor delito de ser mestizo? A tal punto que no tenemos el honor de tener república de mestizos, solo de blancos y de indios. ¿Ah? ¿Qué dices tú? El delito de un mestizo es que es mezcla. Para España más pesa la pureza de raza. Entonces, ¿por qué no hay república de mestizos? Porque el mestizo es mezcla de español con indio. ¡Qué asco! No se pudo fijar ese español en una española. No se pudo fijar ese indio en una india para que su raza sea pura. Entonces, el mestizaje es considerado una raza maldita. Es como que agarres al caballo, no, a la yegua, y en vez de cruzarlo con caballo, lo cruzas con burro. ¿A qué sale de la yegua con el burro? Burro con yegua, ¿qué sale? Sale asno, mula, bestia, ¿no? Entonces, raza maldita. ¿Por qué les importa tanto el tema de la pureza racial? Porque España venía de un trauma. ¿Quiénes conquistaron a España desde la Edad Media? ¿Te acuerdas? ¿Qué religión? El Islam. Y entonces muchos árabes que creen en Alá, en Mahoma, se casaban con españolas católicas. ¿Qué? La religión musulmana y la religión católica mezcladas en un matrimonio. No, Apocalipsis. Ahora entiendes por qué el trauma de España, de que no quieren mezclas raciales. Pasó ese trauma a América. Ahora, la pregunta es, profesor, el Perú ya era independiente en esta época. ¿Cómo va a ser independiente? Eso recién con San Martín y Bolívar. Entonces, ¿me puede explicar por qué Michi acá dice república si todavía no somos libres? Ya, no te vaya a venir esa pregunta. Ya ha venido preguntas parecidas a esta.
¿Qué significa que haya república si todavía somos virreinato, no somos proclamados independientes, no hay presidente, no hay la OMP? Porque la palabra república. ¿A qué alude el concepto república? República de Española, República de Indios. Ya. Bueno, la palabra república alude a grupos que tienen sus propias normas, que tienen sus propias reglas, hasta sus propios espacios. Sin duda, la República de Españoles vive en las ciudades y la República de Indios, ya te había dicho, pues, ¿no? En las reducciones. Los españoles tienen sus propias reglas, leyes, creencias. Los indios tienen sus propias reglas, leyes, creencias. Por eso se usa el término república. No es que seamos ya libres e independientes, por si acaso. Ese es el concepto usado en el colonial. Y la otra forma de dividir la sociedad es a través de la economía. Las personas que ganan mucho dinero se les puede considerar de clase alta. Solo guíate en esta pirámide y si puedes, ayúdame a completar acá, ¿no? Sería, a ver, clase alta, clase media y bajo pueblo, bueno, clase baja. Ya, él es la pirámide socioeconómica. Si eres de clase alta, ¿en qué chambeas para ser de clase alta? Dame un ejemplo. A ver, ¿en qué trabajas para ser de clase alta y ganar el mejor sueldo del Perú virreinal? Solo un simple ejemplo. ¿En qué trabajarás para tener tanta plata? En el Estado, muy bien, Sergio. Como virrey, como juez de la audiencia. Claro, un funcionario público, excelente. ¿Cuánta plata ganaba un virrey, por ejemplo? 80.000 soles al mes. Bueno, pesos. Y era demasiado. Entonces, con esa cantidad de dinero, podía ser noble. Ya como ganan mucha plata, son nobles. La clase alta también es llamada nobleza peninsular. Profe, estos son los que viven en España, ¿verdad? Claro, el rey. Pero también puede ser el virrey, pero el virrey gobierna en América. Entonces, así como existe nobleza peninsular, que lo integran los nacidos en España, también pueden ser los que tienen títulos nobiliarios, como el virrey, los jueces. Ahora hay un detalle. La clase media no tiene nobleza. Vamos a la clase media. La clase media no tiene nobleza. ¿Por qué no? Pues porque no tienen el gobierno, no están trabajando en el Estado. ¿En qué trabaja la clase media? Son comerciantes, dueños de una mina, dueños de una hacienda, vendedores de esclavos, burgueses. Pero no son nobles. No son nobles. Pero como la plata lo puede todo, desde el siglo XVIII, la clase media, que había ahorrado sus chivilines, decidió comprar nobleza. Entonces es muy interesante cómo al final la clase media podía llegar a comprar nobleza. Y si compras nobleza, la clase media, ¿dónde trabajaba ahora? ¿Seguía vendiendo esclavos? ¿Seguía siendo dueño de una mina? ¿Dueño de una hacienda? No. La clase media se convertía también ahora en funcionario público. Gobernaba en el Estado, trabajaba en el gobierno. Y entonces se convertía en una nobleza indiana. Y ustedes seguro se confunden porque, profe, pero yo pensaba que estos eran indios, por eso dice nobleza indiana. No, son criollos. ¿Y por qué se llama indiana si el criollo no es indio? Porque vive en América, y América es llamada la tierra de las Indias, desde Colón, ¿recuerdas? ¿No? Entonces, esa es una forma despectiva de llamarle América, las Indias occidentales, ¿no? La palabra América recién se empleó desde el siglo XVIII. Antes siempre nos llamaban las Indias, no nos decían americanos. Ya, entonces, y la otra es la clase baja. Bueno, la clase baja son los que se dedican a oficios menores, zapatero, carpintero, etc. Nobleza, bajo pueblo. Ahora, no es verdad, como muchos piensan, de que yo, profe, yo pensaba que la clase alta eran blancos, la clase media eran mestizos y la clase baja eran los indios y los negros. No, no es así. Porque los indios pueden llegar a ser de clase alta también. ¿Cómo?
¿No te acuerdas que te estoy hablando del curaca? Ah, ¿verdad? Los que descienden de los incas. Claro, el curaca podía llegar a ser de la clase alta porque tenía nobleza inca. Ah, ya, ¿verdad? Entonces, los indios también pueden ser de la clase alta. Y hay españoles que pueden ser de clase baja. ¿Pero por qué? Si son blancos. Porque empobrecieron, pues. Por eso acá dice, hasta los españoles pueden ser de las clases más bajas. O sea, no es que pituco blanco, cholo clase media y negro clase baja. No, hay, ¿cómo se llama cuando de un estatus puedes subir a otro estatus? ¿Cómo se llama? Hay un concepto que se usa. Cuando puedes subir, puedes bajar. Ya, eso se llama arribismo social, porque va subiendo o puedes ir bajando, ¿no? Entonces, entiendan de que las clases sociales no son estáticas. No es que naces pobre y mueres pobre. No, un campesino puede nacer pobre, pero puede llegar a tener su empresa de papas. Ha habido casos que hay indios que llegaron a ser prósperos, como además los negros, que pueden llegar a ser libres de esclavitud y se dedicaban a algún negocio, les iba bien y terminaban comprando más esclavos. Habían ex esclavos que terminaban comprando esclavos. Y ese esclavo era su hermano, porque vivieron juntos en el África y los trajeron juntos. O sea, pasaban estos casos. Entonces, el negro pasaba a ser de clase alta o clase media. Entonces, en lo económico va cambiando, suben, bajan, suben, bajan. No es estático las ubicaciones piramidales. Y finalmente tenemos las castas, las mezclas raciales. Blanco con indio, mestizo. Negro con indio, sambo. Negro con blanco, mulato. Para que salga cholo, a ver, ¿qué mezcla hay que hacer? Cholo, profe, cholo, cholo, cholo. A ver, un cholo es la mezcla de... Profe, disculpe, pero todos somos cholos. Ya lo sé, pero yo estoy hablando en términos estrictamente raciales. Para que salga cholo, ¿qué mezcla tiene que ser? Negro con indio. Pero acá te pone que negro con indio sale sambo, mira. Negro con indio sale sambo. Yo te estoy diciendo, ¿qué mezcla es para que salga cholo? Ya, yo te digo. Cuando el blanco con indio se mezcla, sale mestizo. Claro, profe, sale mestizo. Si este mestizo se mezcla con indio, ahí sale cholo. O sea, un cholo es que uno de tus padres es mestizo, o sea, está más ablanqueadito, y el otro es bastante más cobrizo étnico, ahí salió un cholito. Dentro del término exclusivamente racial. Dentro del término más cultural, todos somos cholos. ¿Pero a qué se refiere eso de que todos somos cholos? De que todos somos mezcla. Por nuestras venas corre sangre española, corre sangre india. Tu abuelo seguro tiene raíz chinchana, tu bisabuela raíz china. Todos somos una mezcla brava de todos contra todos. Ese es el término que se ha inventado. De cholo es por mezcla, pero dentro del término racial es mestizo con indio. Y hablemos de los esclavos. Ahí hay más castas todavía. Bueno, los esclavos vinieron del África para trabajar como mano de obra en las haciendas de la costa o de la sierra principalmente. Un esclavo principalmente tenía que trabajar en la costa porque en la sierra se muere de frío. Hay dos tipos de esclavitud: trabajar en las haciendas de azúcar, algodón en la costa, o esclavitud doméstica, cocineras, lavanderas, limpieza, amamantadoras de niños, de criollitos, ¿no? Entonces, la historia de los esclavos era muy triste, los vendían en el Callao, no eran considerados humanos, animales más bien. Se les marcaba con hierro que se llamaba la carimba, es como cuando marcan al ganado con una señal, con hierro candente en el brazo o en la espalda. Y luego los llevaban caminando desde el Callao hasta Barrios Altos, donde los guardaban en unos galpones que eran como unas aldeas, ahí como enjaulados.
Pero había casos en que se les regalaba la libertad. Había una forma de obtener la libertad. O te regalan la libertad o tú compras la libertad. Comprar la libertad era difícil porque tenías que juntar plata durante muchísimos años para ahorrar. Una libertad te costaba algo de 30,000 pesos, como decir hoy día 30,000 soles. O sea, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene ahorita 30,000 soles? Ah, pues, era difícil, ¿no? Era más fácil ganarte el cariño del amo para que te liberte, para que te vuelva manumito. El negro bozal no habla castellano, el negro ladino sí, pero los peligrosos son los cimarrones porque paran escapándose de la hacienda y se van a vivir a unas aldeas llamadas palenques. Los palenques se formaron en los cerros de Lima, donde antiguamente todos los cerros de Lima tenían bosques. Ahí se escondían los esclavos cimarrones o fugitivos. Bien, y hay muchos tipos de esclavos, pero estos son los más importantes. Vamos a salir de aquí y ahora vamos a entrar a la parte de la economía, que de acá va a venir también muchas preguntas. Y nos metemos a la economía colonial. Este mapa nos permite hacer las primeras preguntas. Ayúdame. ¿Cómo hará España para llevarse todos los metales preciosos de América? ¿Cómo lo hará? Ah, perdón. Primero, profe, obvio que primero va a mandar barquitos, obviamente. Pero en esos barquitos, ¿qué cosa viene cargado? ¿Cargamento de qué? De mercancías españolas, mercancías que nos van a vender. ¿Y con qué le vamos a pagar? Con oro y plata. O sea, nos van a robar el oro y plata de manera legal. Claro, porque es venta de productos. España es el único país de Europa que le puede vender a su colonia americana productos para que no haya competencia. Eso se llama monopolio. Primer principio económico que aplica España para poder obtener muchos metales es el monopolio. Si tengo el carácter de exclusividad, o sea, del monopolio o exclusivismo, porque soy el único país, España, ¿no? Es el único país que le vende a América, acumularé demasiados metales preciosos. Entonces, aplicas el mercantilismo a acumulación de metales preciosos. ¿Por qué a España le interesa acumular tanto metal? Cree que si acumulas mucho oro, mucha plata, mucho oro, mucha plata, tu país, o sea, España, se convertirá en una potencia mundial. En ese sentido, ¿quién maneja la economía? ¿El Estado o la empresa privada? Si hablamos de mercantilismo, ¿quién maneja la economía acumulando los metales? Por supuesto, el Estado. No da libertad a la empresa privada. Eso no existe. Eso recién en siglo XVIII empezó. Entonces, la idea de un país como España, que es mercantilista, a Francia también lo era, por si acaso. En España, la idea del mercantilismo es priorizar ¿qué? Las exportaciones o las importaciones de mercancías españolas. ¿Cuál es la prioridad? ¿Priorizar la exportación o la importación? Si quieres acumular metales, tienes que priorizar la exportación. Y tienes que disminuir la importación. ¿Por qué, profesor? Porque al disminuir la importación, la población española va a comprar solo más productos españoles y no de otros países. ¿Qué pasaría si España priorizara la importación? A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si España, en vez de vender, empieza a comprar? ¿Qué se le acabaría? ¿Sus metales o sus mercancías? Si España empieza a priorizar la importación, se le acabaría, claro, sus metales. Ahora entiendes por qué no prioriza la importación, porque no quiere que se le acaben sus metales, porque tiene que pagar pues por esas mercancías importadas, con metales se pagaría. Por eso es mercantilismo eso. España también aplica, bueno, acá no lo dice, creo que acá lo dice, aplica otro principio, bueno, no está, el intervencionismo. ¿Y qué quiere decir intervencionismo? Quiere decir que España le ordena a América qué es lo que debe producir y qué es lo que no debe producir. A ver, te le pongo un ejemplo. Si sabemos, porque ya te lo dije hace un instante, que España nos vende a través del monopolio
sus mercancías, España, pongamos un ejemplo, nos vende telas. Claro, nos vende telas, nos vende vino, nos vende esclavos, nos vende un montón de chucherías. En el caso de que nos venda telas, ¿por qué España no quiere que nosotros produzcamos nuestras propias telas? ¿Por qué? Porque ellos nos venden pues sus telas. Y como ellos nos venden sus telas, no está bien que nosotros produzcamos nuestras propias telas porque le haríamos competencia a las suyas, ¿te das cuenta? En ese sentido, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Que España está aplicando el librecambismo o el proteccionismo? ¿Qué está aplicando ahí España? ¿El librecambismo o el proteccionismo? Claro, está protegiendo sus intereses españoles. Pero vamos a este caso. España no tiene demasiadas telas para venderle a América, porque no produce tantas telas, y América es un mercado enorme, son millones de americanos que quieren comprar telas para vestir, pues, ¿no? Y entonces como España dije, oh, pues hombre, América, no tengo tantas telas españolas, eso es que la única solución es que tú puedes producir tus propias telas. ¿Te das cuenta cómo España ordena qué es lo que debemos producir y qué es lo que no debemos producir? O sea, España interviene en nuestra economía. Y hablando de telas, ¿España producía muchas telas o pocas telas? Producía muy pocas telas. Por eso es que nos permitió que el Perú pueda hacer sus propias manufacturas de telas. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaron esas manufacturas de telas que España permitía que nosotros podamos hacer? Se llamaban obrajes. Muy bien, los obrajes, que eran talleres de tejidos. Y por eso existía, como muy bien lo dice Henry, la mitad obraje. Claro. Bien, entonces esto, ¿no? Vamos al mapa nuevamente. ¿Qué le puede pasar a este barco en su viaje a América? ¿Qué le puede pasar? Pues que se hunda, que lo asalten, claro, muchos peligros. Por eso es que se necesita en España una casa llamada de contratación, como acá está, que sea la que vigile, controle, supervise, administre la salida exitosa de las flotas y galeones hacia América. Entonces, la función de la casa es velar por el éxito del comercio externo. ¿De qué manera, profesor? Bueno, pues la casa de contratación le toma examen al piloto para ver si sabe manejar la brújula, sabe ver los planos, si su barco está bien hecho, no va a tener alguna avería, no se va a hundir. Además que los galeones tienen que ir pues con sus guachimanes, o sea, barcos, convoyes que los resguarden del ataque de piratas, todo eso. Entonces la casa de contratación es la que supervisa, ¿no? el éxito del viaje hacia América. Se encarga del comercio externo, ¿no? Y está en Sevilla. Entonces, ahí están los comerciantes sevillanos españoles. Pregunta, cuando hay un monopolio, ¿el precio del producto es alto o bajo? Fácil, ¿ah? Cuando hay un monopolio, ¿los precios de los productos son altos o bajos? Son altísimos. España por eso gana mucha plata. Y obviamente los comerciantes sevillanos pueden poner el precio que quieran. Y al final, ese barco llega ¿a dónde? Primero llega a Panamá. ¿Y por qué no llega al Callao? Porque no hay forma de llegar, porque no existe el canal de Panamá. Se queda ahí esperando que nosotros, los comerciantes de Lima, vayamos a su encuentro y le compremos la merca. Nuestros barcos van cargados de oro y plata, por supuesto, para comprarle la mercancía a España. ¿Quién es la que ordena desde Lima la salida de nuestros barcos cargados de oro y plata para que lleguen a Portobelo y le compremos a España su merca? Aquí en Lima existe otra entidad, que ya seguro lo viste. Muy bien ahí, Dionisio. Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado tiene muchas funciones. En primer lugar, como decía, es la que ordena la salida de nuestros galeones
o bueno, no se llaman galeones, aquí del Callao se llama la Armada del Mar del Sur, la Armada del Mar del Sur, porque esto era el Mar del Sur, el Océano Pacífico, ¿no? De Balboa. Entonces, que salgan los barquitos llenos de oro y plata hacia Panamá y le compremos ahí a los españoles su merca. Entonces, los barcos peruanos regresan al Callao ya con la merca española y los barcos españoles regresan a España con nuestros metales preciosos. Y la casa de contratación recibe todos los metales para guardarlos en el lugar donde hay que guardarlos, ¿no? Que es como decir, un banco central de reserva, algo así, que existe en Sevilla. Bien. Ahora, ¿quién tenía más poder? ¿La casa de contratación o el Consejo de Indias? En realidad, quien tiene más poder siempre va a ser el amigo del rey, que es el Consejo de Indias. La casa de contratación está subordinada al Consejo de Indias, solamente para que entiendan la jerarquía, ¿no? Por otro lado, la casa de contratación es también la que controla las migraciones, porque España muere por viajar a Perú. Si tú viajas a Perú en esta época, te vuelves rico. Por eso es que España dice con la casa quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Sobre todo, no podían entrar quiénes, cristianos viejos o nuevos. Según la casa de contratación, ¿qué cristianos son los que no pueden venir a América? ¿Los cristianos viejos o nuevos? Profe, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano viejo o nuevo? No es la edad. Entonces, ¿qué es? Un cristiano viejo es aquel que ha tenido algo de 200 a 300 años parientes que demuestren que son católicos. Y un cristiano nuevo, ayer eras musulmán, y recién hoy te has vuelto católico. Ya, entonces, ¿quiénes? La casa dice, estos no vienen, cristianos viejos o cristianos nuevos prohibidos de venir a América migrando. Claro, porque si son cristianos nuevos, lo más probable es que todavía tengan algo del Islam y van a venir acá al Perú a contagiar a los católicos, ¿no? Claro, correcto, van a esparcir su religión. Entonces la casa también cumple esa función de controlar las migraciones. Volviendo a Lima, el tribunal del consulado es la que recibe toda la mercancía que llega desde Panamá. O sea, los barcos de Lima habían ido a comprar la merca a Panamá, ahora regresan con la merca y esa mercancía es vendida en todo el enorme virreinato del Perú, en todas las provincias. Por supuesto que ¿dónde está más barato? ¿En Lima o en provincias la mercancía? ¿Dónde esta mercancía se vende más barato? ¿En Lima o provincias? Por supuesto que en Lima. ¿Y por qué en Lima? Porque llegó por el Callao. Y como el Callao es el único puerto, por ahí entra más barato. ¿Pero por qué más barato? Porque los comerciantes de Lima compraron esa mercancía al por mayor. Y tú sabes que todo lo que se compra al por mayor es más barato. Por ejemplo, vasos de vidrio. El comerciante de Lima compra toneladas de vasos de vidrio, millones y millones de vasos. Ya, pues al por mayor te sale 10 céntimos cada vaso. En Lima lo vendes a $1 cada vaso y en provincia 50, 80, 100, depende de la distancia, así como el delivery, ¿no? En consecuencia, muchachos, ¿cuál era la ciudad más rica de América? Lima. ¿Cuál era el puerto más poderoso del Pacífico? Callao. ¿Dónde se encontraban los más pitucos de todos los pitucos de América? Lima. Y el tribunal del consulado es quien defiende, representa o hace justicia a estos comerciantes. El tribunal del consulado es como decir hoy día la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, o los máximos representantes de las transnacionales de los grupos de poder económico, ¿no? Entonces, ese es el poder del tribunal del consulado. El tribunal del consulado, entonces, tiene la función de controlar el éxito del comercio interno, a diferencia de la casa que controla el éxito del comercio externo. Y también cobra algunos impuestos como la alcabala y el almojarifazgo. ¿Por qué? Porque fija el precio de las mercancías. El tribunal es el que tiene que decir a cuánto se le tiene que vender a provincia, ¿no? Por ejemplo,
Tengo para hoy día un pedido de libros de Samaniego, los libros rojos, para Arequipa, porque ellos postulan allá a la San Agustín. Y entonces les tengo que vender un poco más caro. No es que yo quiera venderle más caro, pero es que el transporte, más aún ahora con el paro, se ha encarecido horrible, Lolo. Y entonces, lamentablemente, los libros rojos allá estarán vendiéndose en 30 soles, cuando aquí en Lima, 20 soles, ¿no? Porque es fabricado en Lima, pues no. Pero cuando llega a provincia, el transporte encarece el precio. Entonces, el Tribunal del Consulado es la que fija el precio y cobra los impuestos respectivos. Bueno, vamos avanzando ahora con las actividades económicas. ¿Cuál de todas estas actividades que ves acá era la más importante para España? ¿Cuál? Sin duda, la minería. ¿Y cuál era la mina más rica de plata? La mina de Potosí. Profe, ¿y las minas de oro un tan? Ah, se habían acabado. Las minas de oro principalmente se acabaron en la época de Pizarro Almagro. En el virreinato lo que más abunda es la plata. ¿De quiénes son las minas? ¿Del rey o de un empresario privado? Las minas de Perú, ¿de quiénes son? Las minas son del rey, pero como el rey no va a venir a Perú a meterse a Potosí a sacar plata con su lampa, le entrega esas minas a empresarios particulares, que son criollos, para que ellos le exploten la mina en nombre del rey. Y le tienen que pagar al rey un impuesto que se llama, ¿cómo se llama el impuesto que se le paga al rey por su derecho de explotar las minas? El quinto real, que es el 20% de toda la extracción minera. Muy bien, Potosí era la mina más rica y la más peligrosa. Quien entraba a Potosí ya no salía vivo. Hoy queda en Bolivia. Alrededor de la mina, como ves, había una ciudad, la Villa Rica o la Villa Imperial de Potosí, que tenía más población que Lima, alucina. La población de Potosí era más de 100.000 personas. Aquí en Lima eran 60, 50.000 nomás. Entonces, no es una simple mina abandonada. Alrededor había una ciudad, ¿no? Ese era Potosí, pues. Y lo malo de la plata de la mina de Potosí es que estaba mezclada con impurezas. ¿Qué se descubre para mezclarle y la plata se purifica? Había que mezclarle mercurio, pero el mercurio se saca de Huancavelica. Por eso la mina de Potosí y la de Huancavelica no podían vivir una sin la otra. Entonces mezclan mercurio con la plata y sale la mezcla llamada amalgama. La amalgama es la purificación. Muy bien, no olvides que la mina de Potosí fue próspera hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII empezó su decadencia. Bueno, otra actividad. Bueno, hablemos un poco de la mina, porque ya te dije lo del Potosí, pero ¿cómo se le dice a ese tipo de... Sí, amalgama o azogue, correcto, es lo mismo, Josué. ¿Cómo se le dice al trabajo que realizan los indios para ir a la mina? Facilito, se llama mita minera en este caso. Claro que no todos quieren ir a la mina porque van a morir, por eso muchos escapaban. ¿Cómo se les dice a los indios que escapan, no solo para no ir a una mina, sino para no pagar sus impuestos? Se llama indio forastero, que sería lo mismo que decir vagabundo, que ha huido, emigrado, ¿no? Pero ¿cómo se les llama a los indios que no quieren ir a la mina y pagan para que se les perdone? Acá lo voy a escribir. Se les llama indios de perdón, lo escribí mal. Se les llama indios de faltriquera. Correcto. El indio de faltriquera es el que paga para no ir a la mina. En cambio, hay otro indio que sí quiere ir a la mina a cambio de que le den más sueldo. Indio alquila. Indio alquila. Se ofrecen ir a la mina, pero por más sueldo. Entre otros, pero estos son los más importantes. Luego tenemos los obrajes. ¿Te acuerdas que te contaba de que España no tiene tanta ropa para vendernos? Sí, profesor, y por eso nosotros hacemos nuestra propia ropa. Correcto, esos son los obrajes o talleres de textiles.
Le mandaban a través del trabajo mita a hacer la mita obrajera. Los obrajes eran para confeccionar ropa. El comercio ya te lo expliqué. Y las haciendas, ¿no? Las haciendas, ¿cómo surgen? Las enormes tierras. Las haciendas nacen de los terrenos que dejaron abandonados los incas después de la conquista española. Entonces, los españoles se apoderaban de tierras y en base a eso nacen las haciendas. Pero muchas de estas tierras no habían sido legalizadas por el rey. Entonces, si el rey te las legaliza, entonces ahí se crea esta palabra que se llama composiciones de tierras. Se llama, ¿dónde está el puntero? Ah, está por acá abajo. Composiciones de tierra, ya tú complétale, ¿ah? ¿Qué es una composición? Es como decir hoy día, tengo mi título de propiedad y con este título de propiedad ya mi hacienda está legal. Dentro de la hacienda trabajan los yanaconas. Si están en la sierra, las haciendas de la sierra son de los yanaconas. Si estás en la costa, los esclavos. No te olvides que a un esclavo negro no lo puedes mandar a la sierra porque se te muere de frío, porque no está acostumbrado al soroche. Por eso lo mejor es a los indios, a la sierra, a los esclavos negros en las haciendas de la costa. Y estos son los impuestos más importantes. Estos. La alcabala es el impuesto a comprar o vender cualquier producto, lo que hoy se llama IGB. El almojarifazgo es el impuesto de aduana. Cuando un barco llega al Callao con mercancía, tiene que pagar su impuesto de almojarifazgo. Por traer merca o por llevar merca, o sea, por importar o por exportar. Hoy día se llama arancel. El tributo lo paga el indígena en moneda por no ser esclavo, por tener el honor de ser vasallos. Obviamente que los curacas no pagan tributo, habíamos dicho. El diezmo lo cobra la Iglesia Católica para que puedan mantenerse los religiosos. Y el quinto real también dijimos que es el impuesto a la minería. Hay otros impuestos también, por supuesto. Los que ha venido en San Marcos ha sido el cabezón y la media nata. El cabezón es una multa por tener un terreno que no estás trabajando o produciendo. La media nata es el impuesto a los sueldos de los funcionarios públicos. También está la avería. La avería es un impuesto que se cobra para proteger a los navíos de los ataques de piratas. Entonces, los barcos españoles que están viniendo a América son protegidos por algunos navíos. Entonces, el barco tiene que pagar ese impuesto para que no lo ataquen los piratas. Bien. Vamos a terminar la clase con el tema de la religión colonial. ¿Para qué los españoles nos trajeron la religión católica? Evangelizarnos. Lo malo de esta forma de evangelización es que eran tolerantes o intolerantes con otras religiones. Obvio, ya no necesitan escribir eso, ¿no? Obviamente que sé que sabes. Intolerantes. Por eso había hasta la Inquisición. ¿Cómo busca España evangelizarnos? A través de las órdenes religiosas. También conocidas como órdenes mendicantes, porque tenían que representar la pobreza y la humildad como Cristo enseñó. Los dominicos fueron los primeros que llegaron. Los dominicos, famosos, llegaron con Pizarro. Está el cura Valverde, el que le entregó la Biblia a Atahualpa, o Bartolomé de las Casas, o los clásicos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, eran dominicos. Fueron los dominicos los que iniciaron la administración de la Universidad San Marcos, porque San Marcos se fundó apenas en 1551, llegaron los dominicos justo por ahí. Aunque, espérate, déjame recordar, no, miento, los dominicos llegaron en 1532, 31, 32, con Pizarro, pues, ¿no? Solo que los dominicos se quedaron y son los que fundaron San Marcos. Claro, lo que pasa es que el que fundó San Marcos fue un dominico llamado Fray Tomás de San Martín.
Pero los dominicos también administraron la Inquisición en un primer momento. Otra orden famosa fueron los franciscanos. Estos son los más mendicantes, ¿no? Ellos hicieron misiones a la selva central, fundaron conventos. Aquí en Lima tenemos las catacumbas de San Francisco. En el Cusco había otra iglesia. Se fueron a la selva central a hacer misiones de evangelización, hasta que un día se reveló Juan Santos Atahualpa, ¿no? Eso lo veremos en el siglo XVIII. Los agustinos y los jesuitas, ellos llegaron en el gobierno de Toledo y tuvieron una misión de evangelizar en la selva. Ellos fundaron Iquitos, hoy Loreto, pero también se fueron hasta el Paraguay, hasta Puno. Sus grandes misiones pastorales, con gran labor educativa, hasta que los expulsaron en el siglo XVIII. Pregunta, ¿la Inquisición juzga a indígenas? ¿Sí o no? ¿La Inquisición juzga indígenas? No. Quien juzga a los indígenas por alguna sospecha de creer en ídolos se llama Tribunal de Extirpación de Idolatrías. En cambio, la Inquisición lo que persigue es herejías. Profe, pero el indio también es hereje. ¿No entiendes lo que es una herejía entonces? El hereje es aquel que ha recibido la palabra de Cristo desde pequeñito y a pesar que la ha recibido y sabe quién es Dios, se dedica a leer libros de magia negra, el horóscopo, o tal vez crea en Dios, pero cree que Cristo es humano y no divino, o que Cristo no resucitó, o cree en Dios, pero no en el Papa. Todo eso es herejía. Entonces, ¿qué culpa tiene el indígena peruano si es que él nunca conoció a Cristo desde que nació? Si hubiese conocido a Cristo desde que nació el indígena, ahí se hubiese sido acusado de herejía por la Inquisición. Pero como Cristo nació en Israel y no en Perú, el indígena recién está en proceso de evangelización. Por lo tanto, no es cuestión que la Inquisición de frente lo juzgue. Para eso está el tribunal de extirparle sus creencias o sus idolatrías. Bien. La educación colonial se basaba en la religiosidad. ¿Por qué la religiosidad? Porque la idea es que no pienses ni razones, sino que repitas al pie de la letra lo que dice la Biblia, con el objetivo claro de que no seas hereje. Era memorista, clasista, elitista. No, elitista o clasista, porque era un privilegio solo de las clases altas. No iban indios, mestizos ni castas. ¿Y por qué solo tienen derecho a estudiar las clases altas? Para formar a los futuros gobernantes de la colonia, pues. Que sean buenos administradores y buenos cristianos de pasadita. Y es memorística, ¿no? Por eso es que las clases eran dictadas. Memorizar la lección no te permite razonarla. El método pedagógico que empleaban era la letra con sangre entra, pero también usaban el método de la escolástica. ¿Saben qué es la escolástica? Razona usando la fe, no la ciencia. Severa disciplina. Y esto es muy interesante. Los niveles no estaban claramente definidos. Es decir, no es como ahora que existe primaria, secundaria, universidad. Acá sí había también eso, pero de dos maneras. Enseñanza no formalizada y formalizada. La no formalizada es aquella que no te dan un certificado de estudio. Entonces, estudias cosas básicas, en la parroquia te enseñan oficios. En cambio, la formalizada sí te dan certificado de estudio. Ahí están los colegios menores. Disculpen. Los colegios menores que sería pues lo que hoy es como decir primaria y secundaria. En cambio, los colegios mayores son colegios superiores. Y no es como decir secundaria, porque muchos piensan, colegio menor es primaria, colegio mayor secundaria y luego viene universidad. No, no es como hoy día.
El colegio menor abarca tanto primaria como secundaria, ¿ya? Y los colegios mayores hoy día ya no existen. Es como decir anexos universitarios. Bueno, profe, pero hoy día existe el COAR, que son colegios mayores en Chosica. De acuerdo, pero eso sigue siendo colegio. Aquí es como decir una universidad dependiente de San Marcos, San Pedro, San Pablo. Y bueno, San Marcos, que es la universidad más antigua de América. ¿Sabían que en el virreinato se fundaron dos universidades aparte de San Marcos? Obviamente después de San Marcos. ¿Qué otras universidades nacieron después de San Marcos durante la colonia? Una queda en Ayacucho, la otra queda en Ica. Las San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Y la otra, pues, la que hoy conocemos como la universidad, ¿no? Allá en Ica. Pero San Marcos siempre ha sido la más importante. Por eso el nombre de mayor. Inicialmente se llamaba Real y Pontificia porque tenía respaldo del Papa, luego la perdió cuando los sanmarquinos se volvieron más laicos. Y la palabra San Marcos la pone el virrey Toledo, después de que hizo un sorteo entre los 4 evangelistas de la Biblia, ¿no? Y salió Marcos. Podía haber salido Lucas, Juan o Mateo, salió Marcos. Bien, y ahí está la Universidad San Marcos, que hoy día va a ser historia seguramente. Bueno, como siempre, si el día que San Marcos deje de ser de izquierda, ya se acabó la historia social, se acabó la fama sanmarquina. Bueno, vamos a la práctica, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a la práctica entonces. Ajá, ya, lean la 1 y la 2. 10 segundos, voy a traer mi cargador, se me acaba la carga. Lean la 1 y la 2. Bien, vamos entonces a ver las claves. Ya, chicos, vamos. Número 1, clave de la 1. Flotas y galeones era la forma de comercio entre España y sus colonias. Este sistema favoreció a los comerciantes sevillanos, quienes al controlar la cantidad y calidad de los productos, ¿qué podían? Recuerda que se habla de un monopolio, y si los comerciantes de Sevilla controlan todo, ellos son los que fijan los precios. Bien. 2. Para mantener el monopolio con sus colonias, España estableció flota de galeones con el fin de ¿qué? Correcto, con el fin de que genere para España o para la corona mayores ingresos. A ver, vamos a leer. Evitar el contrabando, defenderse de los piratas, mejorar la producción, agilizar la exportación e importación. ¿Cuál es el fin del monopolio, pues? El fin del monopolio es que España tenga más dinero, ¿no? Claro. Si no, ¿cuál sería el fin? De que sea yo el único que venda. Ya, 3. El fortalecimiento de la administración del virreinato requería un minucioso conocimiento de la realidad local. Esta información fue posible obtenerla mediante una institución conocida como, lo hizo el virrey Toledo. El virrey Toledo fue el que así hizo una inspección, ¿no? Un registro, ¿no? Para sacar información de cuánto es lo justo del cobro tributario. La visita general. Claro. ¿Alguna inquietud creo alguien tenía de la pregunta 2? A Alejandro pide el fin de la flota de galeones.
el fin de la... El fin, ¿cómo que el fin? El fin de la flota de galeones, eso es con el libre comercio, ya recién, ¿no? Cuando hay monopolio, la diferencia entre flotas y galeones es que las flotas principalmente van a América. Perdón, al revés. Los galeones principalmente van a América y las flotas se van a México. Porque recuerda que había dos virreinatos, el de Perú y el de México. Ah, claro, el objetivo de las flotas y galeones es llevar las mercancías del monopolio hacia América. Por orden de la casa de contratación. 4. La media annata, ¿a qué era impuesto a qué? A los que tenían un cargo público o trabajo. Impuesto a los sueldos de cargos públicos. Bien. 5. La economía colonial estuvo basada en los ingresos que proporcionaba, o sea, después de que se acabaron las encomiendas, ¿de dónde sacaba el Estado colonial rentas? Correcto, de la plata, mitad minera, Potosí, tributo indígena, en dinero págame indio tu impuesto y yo te voy a pagar un sueldo y de ahí me separas mi impuesto, claro. Esta es la 6, ¿no? A ver. A ver, se nos coló una pregunta de Tupac Amaru, a ver si recuerdan un poco. Sobre el levantamiento de Tupac Amaru, se podía afirmar. Ah, y sí lo había mencionado justo hoy día, porque lo vinculé. Claro, provocó cambios administrativos en el virreinato. Como ejemplo, ¿qué se creó tras la rebelión de Tupac Amaru? Y lo dije, en reemplazo de los corregimientos, las intendencias. Aunque también se creó otra cosa más, la audiencia del Cusco, que fue la última audiencia que tuvo el Perú, pero eso ya se habla en las reformas borbónicas. Ya, siguiente. El tributo indígena no solo fue importante para recaudar recursos y solventar el sueldo de los burócratas del virreinato. ¿Para qué otra cosa más servía recaudar tributo indígena desde que Toledo lo impulsó? Correcto, obligas al indígena a que su vida sea amonedada, obligas al indígena a que solo su vida esté pensando en dinero y ya no en la reciprocidad como en tiempos incaicos. De esa manera, España es la que va a salir ganando con ese cambio de mentalidad económica en el peruano andino. 8. ¿Cuál sería la afirmación correcta sobre estos temas de la 8? Todas son falsas menos una. Todos son falsas menos una. Dicen la C, esta es falsa. El virrey Toledo organizó el virreinato peruano con la creación de intendencias. Toledo no creó las intendencias. Las intendencias nacen en el siglo XVIII. Toledo es del siglo XVI. Te está preguntando cuál es la afirmación correcta. Todas son falsas menos una. Correcto, la D. Las enfermedades que trajeron los europeos fue lo que generó gran cantidad de mortandad. Profe, ¿y la también es falsa? Claro, porque si te acuerdas que te dije que el hecho de que haya república de españoles y de indios, eso no significa que la sociedad peruana fue republicana. La sociedad peruana es colonial. La palabra república con la independencia ya tiene otro carácter. Y la base de la economía, ¿cómo va a ser la agricultura? Es la minería. Ya, ok, entonces la otra también dijimos.
Siguiente, 9. ¿A quién beneficiaba el reparto mercantil? Ojo que el reparto mercantil fue legalizado ya para el siglo XVIII. Bueno, este beneficiará a los corregidores y a los comerciantes. ¿Por qué al corregidor? Porque él lo vende. ¿Y por qué al comerciante? Porque el comerciante le vende al corregidor para que el corregidor le venda al indígena. Digamos que el comerciante es su abastecedor. ¿Y el comerciante limeño, no, profe? Claro. ¿Y el comerciante limeño a quién le compra? Al comerciante de Sevilla. Y así el comercio externo e interno se dinamiza. 10. La estrategia de la conquista incluía ganar las conciencias. Primera palabra clave, conciencias. ¿Y qué quiere decir eso? Modificar la forma de concebir el mundo y lo sobrenatural. Otras palabras claves. La conquista implicó, repito, cambiar la mentalidad del indígena. ¿De qué forma? La forma como concebir el universo. Por ejemplo, Dios, la creación, todo eso, ¿no? Lo sobrenatural, ¿no? O sea, la legitimidad, ¿quién lo eligió al rey? Dios lo eligió al rey para que cosas sobrenaturales. De acuerdo con lo mencionado, se puede inferir que el dominio colonial se amparó también en ¿qué entonces? Dices la C, ¿cierto? Otra clave, la C entonces, ¿no? Ya, chévere. Dice, campañas de evangelización católica que inculcaron nuevas ideas. ¿Cuáles serían estas nuevas ideas? Lo que dice acá. Formas de concebir el universo y lo sobrenatural. Nuevas ideas y formas de religiosidad. Dame un ejemplo de otra forma de religiosidad que no sea la católica, que España nos quería pedir que practiquemos. A ver, ¿cuál sería? Porque si me está diciendo que es la C, y acá dice, campaña de evangelización, hasta ahí todo bien. Y luego dice, formas, plural, de religiosidad. ¿Me estás diciendo que España vino a imponernos el politeísmo? Formas de religiosidad. Profesor, pero yo lo entendí como una forma de religiosidad es ahora tienes que ir a misa, bautizarte, ir a las sesiones del cura. Ya, pero claro, yo te entiendo porque puedes interpretarlo de esas formas también. Pero formas de religiosidad para un católico que es intolerante, solo existe una sola forma de religiosidad, ¿verdad? Entonces, ahí no sea. Otra clave, la D. Doctrinas teológicas que sostenían el monoteísmo. Obviamente, monoteísmo. La única opción es Cristo, no hay otra opción. Y la divinidad del rey de España. Obviamente, con eso cambias la forma de concebir el universo y lo sobrenatural del indígena. Porque te pide universo y sobrenatural. Incluye también la política. Si no, ¿cómo te tragas el cuentazo que al rey lo eligió Dios? Tienes que creerte eso. Y eso es cambio de chip. Y lo logró España. Siguiente. Fíjate que pregunta 11, ¿no? 11. Durante el virreinato, para la administración y gobierno de las ciudades, ¿qué se creó? Uy, papayita esa pregunta. ¿Qué se creó para administrar las ciudades? Chachos, me tengo que ir, apúrense. Los cabildos, claro. Ya, a ver, 12.
En el orden. Pero ¿cuántas preguntas me faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 preguntas me faltan. Ya me queda un minuto de clase. Ya, a ver. Hagamos esto. Le correspondía a los caciques cobrar el tributo, velar por el cumplimiento de los órdenes de los funcionarios reales y organizar la población para la protección de la mita en las empresas de los españoles. Al mismo tiempo, muchos caciques continuaron ejerciendo prácticas de resurrección y restitución para con sus gobernantes. De acuerdo con la anterior, señala la afirmación que indique cuál fue la importancia de la. Profesor, me parece, o la 12 está difícil. Sí, esta es de nivel difícil. Si quieren la dejamos para después, para que lo analicemos, porque como el tiempo no me va a dar para analizarlo. A ver, vamos a dejar las difíciles para el final, para que ustedes lo analicen bien chévere. A ver, esta, una fácil. Las primeras constituciones, bla, 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 significó el establecimiento de un Estado, bla, 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 bla. Bajo estas disposiciones, ¿qué autoridad virreinal quedó abolida? A ver, ¿qué autoridad virreinal ya no tendremos en la República? El intendente. En su reemplazo vendrán los prefectos. Ya, está bien. A ver, la 10, o mejor dicho, la que estamos viendo acá. ¿Cómo se organiza el sistema social? ¿Qué es lo que pesa para la división social? La raza y el dinero. ¿Te acuerdas que nos basábamos en eso? República de españoles y de indios. Y el otro, clase alta, clase media, clase baja. Claro, castas y clases. Castas y clases. Ya. Ya, muchachos, les propongo algo porque si no, me va a matar el otro profe. La próxima semana o la próxima clase terminamos estas preguntas que nos están faltando, porque yo quiero que lo analicemos bonito para que entiendan la lógica del deco. Porque si les doy las claves ahorita, ¿cuál es el chiste de practicar? Pues no hay chiste si les dejo las claves. Entonces, ¿cómo me demuestras que llegaste a esa conclusión? ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer la próxima semana. Me hacen acordar nada más, profe, faltaron algunas preguntas del virreinato, me hacen acordar y ustedes en su casa inténtenlo pues también. ¿Ya? Es la mejor opción. Bueno, nos vemos la próxima semana. Si es que no vengo es porque salí en el Drome o salí en San Marcos por ahí con algún periodista seguro por ahí. Ya, ojalá que las cosas se solucionen y lleguemos a buen puerto. Aunque conociendo la historia del Perú, bueno, a veces hay que pensar siempre en positivo. Nos vemos la próxima. Chao. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.